Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a su podcast, Güey, ya no mames. Hoy tengo un invitado extraordinario con el gusto de platicar con él. Hace un rato que tenía yo muchas ganas de traerlo a la mesa. Algunos de ustedes lo conocerán, algunos te querrán, algunos te odiarán, no sé, güey, pero bueno, hoy estoy con Roberto Gil y Roberto ha sido diputado federal, senador, fuiste presidente del Senado, eres abogado constitucionalista, ¿no? Tienes una maestría sí, correctamente. Y bueno, independientemente de la escuela, de dónde vienes y todo ese rollo, pues bueno, Roberto Gil ha sido verdaderamente desde el punto de vista político uno de los exponentes importantes en el país, en el cambio, una carrera muy desarrollada y pues nada, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad, más doblemente alegre porque vamos a hablar de cosas distintas que no sea la política y sobre todo a una audiencia que probablemente sus intereses estén en otras cosas que la grilla, ¿no? Exacto. Que siempre es bueno tener otros referentes de conversación, pero muchas gracias por la oportunidad. No, hombre, al contrario, yo feliz de tenerte aquí. La verdad es que, como bien dices, aquí la idea no es hablar de política, nosotros no platicamos nada de política. Queremos saber quién es Roberto. O sea, ¿quién eres? Pues mira, yo te hago breve reseña de mi vida. Yo nací en Chiapas por accidente. Mi padre es oaxaqueño, mi madre chiapaneca. Mi abuela acostumbraba a exigirle o a imponerle a sus hijas que tuvieran sus hijos cerca de ella. Entonces, cuando ya nosotros vivíamos acá, mi papá está estudiando la especialidad en medicina, pues regresó mi madre a Chiapas a tenerme los días, los meses que simplemente del parto. Y ahí nací por accidente, aunque mi familia chiapaneca no estábamos ahí viviendo, vivíamos ya aquí en la Ciudad de México. A los meses, a mi papá le surge una propuesta de trabajo y nos vamos a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua. En los años 80, finales de los años 70, cuando me empieza a instalar la maquila en Ciudad Juárez, una economía que empezaba a crecer, economía de pleno empleo. Imagínate lo que era en aquella época la frontera con la avenida, insisto, de la manufactura. Ahí se le genera a mi padre una oportunidad y nos vamos a vivir a Ciudad Juárez, ahí viví hasta la prepa. Luego tomé la decisión de venirme a estudiar al ITAM. En consecuencia, soy un migrante interno. Soy oaxaqueño por mi padre, chiapaneco por mi madre, juarense por crianza, chilango por decisión. Me casé con una tamaulipeca, mis hijos nacieron todos aquí. Yo digo que soy un migrante interno. He podido conocer el país, no solamente por estas experiencias de vida, sino también en razón de mi profesión. Es un país maravilloso, con muchos contrastes, con muchas complejidades, pero es un país hermoso. La gente, la cultura, nuestra historia. Hay lugares que no te los imaginas ni en postales, ¿no? Pues así llegué a estudiar al ITAM, estudié Derecho. Y desde muy joven, aunque no vamos a hablar de política, desde muy joven me interesé por la política, por la grilla, una campaña a presidente municipal en 1983, yo estaba muy pequeño, pero andaba yo de argüendero, y luego vino una campaña que gana Francisco Barrio y que no se la reconoce el régimen. Ahí me empecé no solamente a entusiasmar, sino también a indignar. Estaba muy niño, mi mamá no me dejaba ir a los mítines, decía que eso era cosa de grandes, pero yo me escapaba a mi bicicleta. Y donde yo cobré conciencia de lo que quería hacer fue precisamente en la campaña de 1994. Me estaba graduando de la prepa y dije, quiero ser abogado, pero también me quiero dedicar a esto. Pues aquí estoy, después de varios años, ya muchos años, 30 años, en estas lides. Me he separado un rato, soy abogado postulante, aunque uno no puede estar lejos de eso. Y yo te puedo decir que soy muy afortunado porque la vida me ha ido regalando oportunidades, y también debo decirte que pues, cuando se te abre una oportunidad tú la aprovechas o no la aprovechas. Exacto. Yo sí creo en el mérito. Te puedo decir que he trabajado mucho toda mi vida, desde los 13, 14 años trabajaba
en una cafetería, luego en un car wash. Siempre me inculcaron el valor del trabajo. Trato de levantarme todos los días temprano y acostarme hasta que acabo el último de los pendientes y deberes. Creo que de eso se trata en la vida, de aprovechar al máximo las oportunidades cuando se te enfrentan, cuando se te aparecen, pero las oportunidades son eso, oportunidades. Los éxitos, las realizaciones, los fracasos va a depender o dependen de lo que eres capaz o no eres capaz de hacer. Y creo que yo tuve un hijo muy niño, a los 22 años nació mi hijo mayor, todavía estaba terminando la carrera, un asunto muy difícil, pero pues... ¿Un bebé a los 22? Sí, era un niño cargando a otro niño, y la verdad son esas fortunas de la vida, porque a mí me hizo crecer mucho, me obligó a acelerar muchas decisiones de vida. Creo que te consta porque tenemos una larga amistad. Cuando mis amigos iban al antro, yo me tenía que quedar a cuidar bebés o el bebé, y bueno, pues eso me enseñó que tienes que ajustarte a las circunstancias, ¿no? Claro. El precopeo lo hacían en mi casa y luego ya se iban, yo me quedaba a cuidar al crío. Pero bueno, a mí me enseñó mucho eso. La verdad es que no te esperas ciertas cosas, pero todo depende de la manera en la que enfrentes las circunstancias, ¿no? Básicamente una reseña muy breve de mi vida, todo lo demás ya... Pero fíjate qué interesante, porque yo creo que aquí una de las cosas en que te considero muy afortunado, ¿no? Más allá de, como dices, a todos se nos presentan oportunidades todos los días y no las vemos. O no las queremos tomar porque nos da miedo, lo que sea, ¿no? Yo le llamo las puertas y las ventanas. Y más que puertas y ventanas, hay puertas, ventanas, ¿no? Hablando de gente, hay gente que son ventanas que nos ayudan a ver hacia adentro de nosotros y descubrir cosas buenas o malas. Hay quienes nos abren puertas, hay quienes son puertas, pero hay quienes nos las abren, ¿no? Que son las llaves, ¿no? Entonces hay que saber cómo abrir esas puertas. Pero tú tocaste ahorita un tema y te digo que eres muy afortunado porque tú desde muy joven, me lo estás diciendo, tenías un propósito bien claro, güey. O sea, la mayoría de nosotros no teníamos, es más, yo te lo puedo decir, yo encontré mi propósito muy tarde en la vida, ¿no? O sea, primero que si estudié ingeniería, que si luego estudié arquitectura, pero pareciera yo que no doy una, ¿no? Estás en todos lados. Pero qué increíble saber que tienes un propósito desde muy chavo, decir, güey, a mí me gusta la política. Esto es lo que a mí me llama, ¿no? Por las razones que sean, ¿no? O sea, la motivación que tengas atrás, yo la neta, o sea, que me digas, es que yo pensaba irme a un meeting a los 17, 18 años, pues en mi cabeza no existía, ¿no? Yo pensaba yo competía en los nacionales, mi meta era el Panamericano, pero qué increíble que lo vayas encontrando. Y en eso me gustaría que nos platicaras, o sea, independientemente que tengas la fortuna de saber que eso era lo que querías hacer desde muy chavo, esta parte de descubrir estas puertas que dices, esta parte de decir, se me presentaron oportunidades. ¿Qué es en la cabeza de Roberto, no decir, güey, tengo muy claro, o sea, tú tenías muy claro desde chavo el ser político, pero tenías muy claro o muy trazado, tenías claridad en a dónde ibas a ir? O sea, sabías, voy de punto A a punto B. No, bueno, siempre te haces algunas ideas, ¿no? Voy a hacer esto, terminaré esto, me iré a estudiar fuera, regresaré a trabajar aquí y luego intentaré ser candidato a esto. Y la verdad es que pues ese trazo se va ajustando en el camino, ¿no? Es muy difícil no conozco, hay mentes muy obsesivas que lo hacen, pero nomás los veo sufrir, ¿no? Yo creo que tienes objetivos, fines, pero es muy difícil calcular cada uno de tus pasos. Puedas intentarlo, pero tú tienes que estar siempre apto, con la aptitud de poder modificar tus propias circunstancias. Yo sabía que me quería dedicar a esto. Tengo una fotografía por ahí de esa campaña de 1983, yo creo que más bien tenía 7 años, y yo me acuerdo que estaba sentado, y ahí está la foto, escuchando a adultos hablar de cosas que vagamente entendía, y hablaban de libertad, de democracia, de economía de mercado, de justicia, etcétera. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora, pues en el camino fueron sucediendo muchas cosas. Ya te conté la etapa de mi hijo. Yo me iba a estudiar a Estados Unidos, tuve que modificar mi plan de vida porque no era posible conciliar
el hecho de que estaba siendo papá a los 22 años y pues una beca en Estados Unidos, una universidad cara, pues no era compatible con eso. Entonces tuve que ajustarme a hacer otras cosas. Cambié mi plan, me fui a España, en fin. No, es difícil. Tú puedes decir, claro, todo me ha salido, ¿no? Yo he tenido muchísimos fracasos, he perdido elecciones, he sido responsable de cosas costosas desde el punto de vista político, una campaña presidencial que no ganamos, en fin, no es un trazo, son suma de decisiones. Y eso creo que es lo que significa la vida, ¿no? Todos los días, hoy estamos aquí porque tomamos una decisión de estar juntos, de platicar con tu auditorio. En 15 minutos cuando termine el programa tendremos que tomar otra decisión. Y hay decisiones pequeñas, habituales, de rutina, y hay otras decisiones trascendentes, como con quién te casas o qué estudias, etcétera. Yo solamente tuve una duda, y te soy franco, por ahí de los 15, 16 años, yo sabía que quería ser abogado, que me quería dedicar a la política, pero me gustaba mucho escribir. Y de ahí por ahí gané un concurso de cuentos, etcétera, y me gustaba mucho escribir. Ya no lo hago, aunque sí es una de mis pasiones, leer. Y entonces un día le dije a mi papá que ya estaba dudando y que no quería estudiar, probablemente que no quería estudiar Derecho. Y le dije que me iba a escribir a Filosofía y Letras en la Universidad Nacional. Y me dijo él que me iba a morir de hambre como escritor, entonces que mejor estudiara algo que me diera una vocación o me diera una profesión y que después me pueda dedicar a cualquier cosa. Pues estoy abogado y ya dejé de escribir, entonces tenía cierta razón mi padre en el consejo. ¿A qué voy con esto? No. A lo que voy es muchas de las cosas que tú planeas se van cambiando. Se van cambiando y Sí, está cañón, pero fíjate, sí, es este tema de vidas paralelas, ¿no? Que de repente dices, güey, si yo hubiera tomado esa decisión. Y déjame preguntarte esto. ¿Tú crees, o sea, siendo la persona que eres hoy, la verdad es que pues, eres una persona muy exitosa, ¿no? Independientemente a tus fracasos, y ahorita platicamos de eso porque es un tema de resiliencia que creo que es bien importante, cómo afrontas cada uno de estos fracasos. Pero tú has trazado una vida exitosa. No digo que sea fácil, claramente no lo ha sido. A ver, si tú hubieras escogido Filosofía y Letras, ¿hubieras sido igual de exitoso? No, es difícil saberlo, ¿no? Hay una película que a mí me gusta mucho con Gwyneth Paltrow que se llama Sliding Doors, ¿no? No sé si la viste, esa película, que todo empieza en una estación de metro, se sube o no se sube al metro y cambia su vida, ¿no? Y se vuelven dos personas diametralmente distintas. Probablemente si yo hubiese estudiado eso, Filosofía y Letras, pues no estaríamos aquí o estaría haciendo alguna otra cosa. También yo creo en que lo decía Maquiavelo, también el azar tiene algo que ver en la vida de las personas. Como tú hablabas de terceros que nos pueden abrir la puerta, que nos pueden enseñar el interior de nuestro corazón, de nuestra alma, de la vida, quien nos abre una posibilidad. También creo que hay cierto azar, hay quienes le llaman fortuna, hay quienes le llaman la mano de Dios, o lo que no está bajo tu control. Yo sí creo que hay cosas, o puede ser incluso las consecuencias de los actos de los demás, si queremos hacerlo explicarlo desde el punto de vista racional. Somos nuestras decisiones y probablemente también somos las decisiones de terceros, de los demás. ¿Cómo afecta la suma de las voluntades de la gente que está a tu alrededor? Es difícil saberlo, pero claro que explica muchas de las cosas que somos o que hemos dejado hacer. Cuento mucho que para mí un punto de inflexión en mi vida profesional se debe a que me tocó ir a entregar un memorándum que mi entonces jefe tenía que presentarle a un grupo de legisladores, y yo fui a entregar la nota, me estaba pasanteando y de repente pues la persona que estaba esperando el papel me dijo pues, de qué se trata, y lo pude explicar, y porque de alguna manera lo había leído y había participado en su elaboración, y porque lo pude explicar me invitaron a trabajar. Te puedo decir que eso estaba en un plan racional, cuidadosamente planeado en lo absoluto. Estábamos terminando de hacer esa nota, estoy hablando de 1998, era una nota técnica sobre una situación inédita que se había dado en la Cámara de Diputados. Yo trabajaba en el ITAM como investigador asociado, estaba pasanteando, para decirlo pronto.
Y entonces tocó que no había en ese momento correos electrónicos, había fax y no se podía, y era más difícil hacer. Entonces me tocó llevar la nota. Y fui a la Cámara de Diputados, me personé ahí donde estaban reunidos los legisladores, busqué a la persona que tenía que entregársela en propia mano, abrió el documento, lo leyó, me dijo de qué se trata, me senté, lo presenté frente a los legisladores y pues alguien me dijo, oye, pues este muchacho que se venga con nosotros, y empecé a trabajar en la Cámara de Diputados. Es azar, es fortuna. Probablemente si me hubiera dado flojera ir, pues no, ese paso momento concreto no se hubiese dado. Claro. Sí, pero también es un tema de preparación, ¿no? O sea, o sea, como dices, a ver, es un momento determinante en tu vida, claramente, y está padrísimo, o sea, que los tengas tan claros, ¿no? Ese momento yo creo que todos lo tenemos, luego no los queremos aceptar. Sí, o los olvidamos. O los olvidamos, claro. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Que digas, güey, yo llegué, y como dices, y aquí voy a echar a mi madre de cabeza, pero es fan tuya. Me dice, es que yo cada vez que lo oigo, es que explica las cosas de una manera tan simple. Y sí, tienes razón, tú tienes la capacidad de generar abstractos de cosas bien complicadas y darlas de una manera mucho más sencilla, ¿no? Para nosotros los no tan ávidos. No enterados o no tan involucrados en estas cosas. Entonces, eso es una cualidad extraordinaria, muy tuya, ¿no? O sea, que tienes la preparación porque la has llevado a cabo, porque te has preparado en ese ámbito desde una edad muy joven. Fíjate qué cañón que lo tengas tan claro. Y como dices, sí, por terceros, te mandó tu jefe, ese día dijiste, pues sí, yo tengo que ir a cumplir, voy al tiempo, me presento con la persona, y tuviste la fortuna de que en ese momento ese legislador haya dicho, pues, a ver, ¿de qué va? ¿No? Y que tú tuvieras la capacidad de explicar, porque si no lo hubieras tenido, pues hubiera pasado desapercibido, ¿no? Sí, ni siquiera lo hubiera leído, ¿no? Sí, así, gracias, chavo, sexy, ¿no? Sí. Oye, a ver, así como tienes este momento tan claro, hablando de tu resiliencia, ¿no? O sea, porque esta se va construyendo claramente a través de nuestras experiencias. En la medida en la que tenemos buenas y malas experiencias, nosotros tenemos la capacidad de crear una resiliencia ante las cosas. Y yo aquí hablo mucho, no solamente de la resiliencia, sino hablo de un concepto que es la antifragilidad. La antifragilidad la resiliencia es botar, ¿no?, de una mala situación y reincorporarte. Me tropecé, me levanto. La antifragilidad, puesto en términos muy sencillos, es me tropiezo, me caigo, me levanto, pero sé que tengo que esquivar la piedra y doy 2 pasos hacia adelante y sigo avanzando. Me vuelvo antifrágil ante la piedra si me la vuelvo a presentar, porque ya no me voy a caer. Y si me caigo, ahora sé que tengo que meter las manos, ¿no? En este sentido, ¿cuáles serían los 3 momentos más cruciales a lo largo de tu vida que tú digas, estos son los que han formado que yo tenga esta resiliencia extraordinaria para afrontar lo que se me viene? Porque además, digo, hay que decirlo, ¿no? O sea, yo que de pronto he tenido que lidiar con, no desde el lado empresarial, pero he tenido que lidiar con la política y he tenido que estar con algunos políticos y demás, yo lo encuentro extraordinario, ¿no? Esta capacidad estoica, no es de todos, me queda clarísimo que no es de todos, de hecho es de muy pocos. Yo creo que tú eres uno de los pocos que tienen esta capacidad de decir, todo el mundo me está diciendo, recibo mierda por todos lados, quejas, gritos, lo que sea, pero tú tienes la capacidad de entender en qué momento respondes y cómo respondes, ¿no? ¿Cómo construyes eso? Pero antes que nada, ¿cuáles son esos 3 momentos que tú dijeras, estos son determinantes en mi vida? Así como fue el llegar y entregar y explicar este documento, ¿cuáles crees que puedan ser los 3? El primero ya te lo comentaba, el nacimiento de mi hijo, porque fue pues, un cisma. Ahora sí, en el plan que uno tenía trazado, de repente, pues ya no, y hay que cambiarlo de todo, desde esto que puede parecer superficial, de ya no soy dueño de mi vida y me puedo ir el fin de semana con mis cuates, viajar, etcétera, y tener que asumir una serie de responsabilidades, y sobre todo a esa edad.
Antes se casaban muy niños, ahora tú le preguntas a un niño joven de 22 años y no te lo imaginas así, ¿no? Sí, ¿no? Teniendo que pues hacer una casa, montar un patrimonio, dedicarse a eso, trabajar más, terminar la escuela o en ese momento la tesis en la noche porque había que trabajar ya una vez que se dormía el niño, etcétera, ¿no? Yo creo que ese momento fue para mí de los más forjadores, ¿no? Porque en efecto cambió dramáticamente en mi vida. La segunda, yo creo que desde el punto de vista profesional, la elección de cuando competí por la dirigencia nacional del partido en el 2010, yo estaba en la Cámara de Diputados, luego el presidente me nombró subsecretario de Gobernación, y en una situación muy compleja dentro del PAN, me animaron tarde, yo creo que tarde, a presentarme a la elección. Llegué tarde a esa elección, una semana antes de que se cerrara el registro, decidí presentarme. Y te debo decir con mucha honestidad, creo que con cierta soberbia, de que claro que podía hacerlo, ¿no? Y quizá no vi con claridad lo que estaba pasando internamente, cómo los grupos se habían ya formado, que era una decisión tardía y no necesariamente bien cuidada. Perdí esa elección por 6 votos, me enseñó mucho la derrota, pero sobre todo esto de no necesariamente siempre que tengas una condición para hacer algo, sea una buena idea, ¿no? Yo tenía 32 años y me quería comer el mundo, y comer el mundo aceleradamente. Hay cosas que irreflexivamente no hice bien. Y la tercera, yo creo que yo renuncié a la política, o tomé una pausa, si lo quieres ver así, en 2018, justo cuando yo veía venir pues un régimen que se estaba configurando a partir del agravio de la sociedad. Lo que ya veíamos en el 2018, que el enojo, la irritación, la decepción de los mexicanos a los regímenes de la transición y las alternancias, el castigo al PRI y al PAN, lo que se veía venir a inicios del 2018. Yo me separé diciendo, yo no coincido lo que está haciendo mi partido, creo que es inevitable lo que va a suceder. Ahí creo que yo me debí haber quedado a pelear un poco más. Okay. No, mi salida diciendo, pues esto ya se acabó, yo tengo muy pocas razones para estar aquí. Esa salida a formarme en el despacho, instalé mi despacho de litigio, etcétera. Desde entonces estoy ahí. Viéndolo en retrospectiva, ahora que me quejo de lo que está pasando, creo que si hubiera yo peleado un poco más, probablemente me estaría quejando menos de lo que está pasando. Entonces, son 3 momentos así vagamente. Hay muchos, pero... No, pero a ver, es que estos son importantes, ¿no? Porque, fíjate, uno te habla, si lo quieres ver, de la renuncia, ¿no? O sea, con tu hijo renunciaste a un plan que tenías, no en un sentido de se acabó y esto ya es el fin del mundo, sino en un sentido en el que tuviste que pivotear tu vida y decir, pues, güey, pues ahora el giro me lleva para acá y vamos para allá, ¿no? Entonces, sin embargo, no deja de haber un tema donde renuncias a algo, pero aprendes a pivotear, sí, claro, ¿no? Que es bien importante. Hay gente que no lo hace. Y no lo hace a sus 50, 60 años y siguen lidiando con este tema. Que dices, es que hay que aprender a hacerlo. Los otros 2 me hablas de un tema donde tú asumes un aprendizaje que viene del fracaso. Sí. ¿No? Sin verlo como fracaso. Porque como yo te lo estoy entendiendo, y espero que allá afuera también lo estén entendiendo de la misma manera, es sí la regué, sí no fue lo adecuado, sí pues, perdí, sí, pero hubo un cambio, hubo una transición, y como decías al principio, ¿no? Hubo una puerta, hubo una posibilidad adicional que tomé. Sí, tal vez, igual ahorita dices, güey, sí me debía haber quedado a pelearle un poquito más, pero bueno, ese aprendizaje te trae un aprendizaje de resiliencia de aquí en adelante, que seguramente lo que te siga vas a decir, no, pues no renuncio tan fácil, le echo más ganitas para la próxima, ¿no? Y son, creo que estas tres situaciones que te describo, la primera refleja un cambio intempestivo que tú no
aunque precede una conducta, una acción tuya, pues no estás tú completamente consciente de sus implicaciones y de repente pasa. La segunda, que es, te digo, a veces hay que ponderar de mejor manera, como decimos, pros y contras, los datos de la realidad, lo que hoy parece cierto, lo que hoy parece tuyo, lo que hoy parece tus fortalezas, a lo mejor también son tus propias debilidades. Y la otra es hasta qué grado nuestra vida también se alimenta de renuncias o de claudicaciones, que pensamos que son, digamos, lo que te impuso las circunstancias, pues en realidad es algo que tú dejaste de hacer y que después te das cuenta de que pudiste haber hecho algo más. Por eso te las describo como 3 momentos cruciales. Ahora, yo también creo que tratando de descifrar la vida de una persona políticamente expuesta, también es una vida pues llena como de seducciones. El poder es una gran seducción, la influencia, el hecho que la gente te reconozca en la calle. Entonces, todas esas seducciones alrededor de esta profesión, si me permites la expresión, también te va generando puertas falsas, mira qué bueno. ventanas oscuras, que no son, al final de cuentas, quizás no es una ventana que te permita ver hacia adentro, si en realidad estás viendo un espejo que tú quieres ver, una imagen que tú mismo distorsionas. Porque es una profesión llena de riesgos, de peligros, de costos. No es fácil que tú te levantes todos los días y estén mentando la madre por todos lados. Y ahora en la época de las redes sociales eso se vuelve un poco más aguda. Y un día mi hijo, otra vez a propósito de él, tiene 24 años, ya terminó la escuela, se graduó de Economía en el ITAM, y yo a veces le he preguntado qué ha sentido de estos 24 años donde le ha tocado pues que el nombre de su papá está por buenas razones y por malas razones, y le ha tocado vivir lo agridulce de la política, porque no solamente eso que te digo, la influencia, tener la posibilidad de decidir por los demás, de tener un espacio de privilegio, también tiene los costos de la lucha por el poder, que también implica odio, que también implica violencia, no solamente física, sino también verbal, emocional. Hay gente que está dispuesta a todo por el poder y no se tienta el corazón en lo que dice, hace. Sí. También tiene esa parte muy, muy compleja, y a veces eso, hablando de resiliencia, te provoca muchos malos momentos que pueden terminar en malas decisiones si no tienes un buen empaque. Y un buen empaque no solamente me refiero a conciencia propia, preparación emocional, reflejos, sino también un empaque familiar, un empaque que te permita nunca resbalarte con esas seducciones, ni tampoco deprimirte con lo que se dice o lo que claro, o sea, tienes que tener un grupo de apoyo bien importante atrás. Decía, y amigos también. Yo claro, afortunadamente tengo muchos amigos a los cuales quiero mucho, son parte muy importante en mi vida, tanto que complementan mi familia, pues la familia como ese espacio de amor cercano para consolarte, pero también para impulsarte, para tomarlo como el pivote, decías, de cualquier plan de vida que quieras tú echar adelante. Pero por esta misma razón, porque esta profesión tiene esos agridulces. A ver, es padrísimo que poder hablarle ante una plaza llena de gente, o poder dirigirte a tu país desde la más alta tribuna de la nación, en el Senado o en la Cámara de Diputados, o tomar una decisión que le cambie la vida a alguien, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo pues tiene los costos, eso de que hay mucha gente que te quiere romper la madre, ¿no? También. Perdona la expresión. No, al contrario, aquí estamos. Oye, pero fíjate, lo pusiste muy poético, pero me encantó, ¿no? Como decíamos, no solamente son las ventanas, no solamente son las puertas, no las llaves, estos espejos, pero además son estos espejos, tú decías, como muy, no necesariamente son el reflejo de lo que eres, sino de quien quieres pensar que eres, ¿no? Y en ese sentido me vino a la cabeza, ¿cuáles dirías que son estos valores que tú guardas, estos core values, estos valores esenciales que tienes, que dentro de
este círculo de amor, de cobijo que tienes con amigos, familia, etc., pero los tuyos, ¿no? Que te vuelven resilientes, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son los que te convierten en la persona en la que eres? Bueno, yo trato de pensar a profundidad las implicaciones, las consecuencias de decisiones que tomo. A veces no se toman decisiones con información completa. Nadie tomamos decisiones con información perfecta. Tenemos un sesgo de información natural. Pero yo trato de que las decisiones que tomo sean lo más pensadas posibles. No bien pensadas, pero mejor pensadas posibles. Le tengo mucho respeto a la política y al derecho, porque al final de cuentas para mí es dos caras de una misma moneda. La política decide sobre el patrimonio de las personas, decide sobre la libertad de las personas y también decide sobre la vida de las personas. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? En la política deciden cuántos impuestos pagas. Ahí estás afectando o decidiendo sobre un patrimonio. En la política decides cómo castigas el delito de homicidio. Ahí estás decidiendo sobre la libertad de las personas. Y también decides sobre la vida, por ejemplo, en cómo se gestionan los servicios de salud. Entonces la política es algo muy serio. ¿Por qué? Porque decide, insisto, sobre el patrimonio, sobre la libertad y sobre la vida de las personas. Cada decisión que toma un político en cada uno de esos momentos tiene que verse a la luz de sus implicaciones en patrimonio, libertad y vida. Tú vas a un cardiólogo y porque quieres al mejor cardiólogo vas a depositar tu vida en manos de alguien que sabes que va a tomar buenas decisiones para salvarte o para cuidar tu vida. Es más o menos la política. Yo la veo con mucha seriedad y algún maestro mío de la vida, de la política, me decía que hay dos tipos de políticos: aquellos que pueden dormir tranquilos porque simplemente no tienen conciencia, y aquellos que no pueden dormir porque no lo deja su conciencia. Y no porque sean malas personas, sino porque tienen tal conciencia de lo que tienen que hacer. Los cínicos duermen bien. Claro. Las personas que tienen esa conciencia activa pasan malas noches. Por esta razón que te digo, porque no es solamente tener un sueldo público o tener mucha gente a tu alrededor o estar en una oficinota. Es al final de cuentas decisión cotidiana sobre estas tres cosas de terceros, que no solamente son tus hijos o tu familia o los más cercanos o tus amigos o tus vecinos. Decides sobre personas que jamás vas a ver en tu vida probablemente, ¿no? Por eso yo como valor esencial tomo muy en serio esto. Y también el derecho. Porque el derecho, si la aspiración del jurista es hacer justicia, pues la justicia pasa por afectar el patrimonio, la libertad y la vida de las personas. Tú no vas a un pediatra, o llevas a tus hijos a un pediatra, si no sabes que sea competente, honesto, que vaya a decirte la verdad. Pues lo mismo pasa con un abogado. Y una tercera cosa, yo sí creo en el valor de la verdad, no como un concepto abstracto, la verdad como convicción de vida, conducirse con verdad. Y la verdad es probable, hay verdades que son absolutamente incuestionables, si vienes una moneda al cielo cae. Pero en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la política, la verdad es probable. Al final es el reino de las opiniones, de las sensibilidades. ¿Qué significa una proclividad a la verdad? Es que, pues escuchar las opiniones de los otros, dialogar con los otros, deliberar de los otros y tratar de no imponer tu propia convicción, sino nutrirte de la convicción de los otros. Si nosotros en México, en el país y ahora en el mundo, le metiéramos más verdad a nuestras relaciones, quizás seríamos sociedades más justas. Hoy, sobre todo en el mundo de la posverdad, donde ya ni siquiera, ya no vale, ya no importa lo que se diga, ya no importa. Hay políticos en Estados Unidos que están diciendo que los migrantes se comen a los gatos, ¿no? sin ninguna evidencia que lo sostenga, porque de alguna manera estamos imbuidos en las redes sociales y ese terreno de la posverdad, de la relativización moral, donde nada importa, creo que nos puede llevar a situaciones muy dolorosas como humanidad, claro, ¿no? Como civilización. Por eso, a grandes rasgos eso. Yo creo que
También en política se puede ser honesto. Nuevamente, la honestidad en la política no solamente la defines tú con tu comportamiento, sino también es parte de la guerra política, ¿no? Unos luchan para ver quién es más corrupto, ¿no? No, ustedes son corruptos. Porque es parte de la batalla, o es un frente de la batalla, deslegitimar al otro. Tus comportamientos hablan por ti mismo, pero también las adjetivizaciones que hacen los demás pesan mucho en la percepción que tiene la gente sobre ti. Entonces, yo te diría que por ahí están mis convicciones, ¿no? Pues, muy bien, porque yo por eso te pregunto esto de los valores, porque creo que es bien importante, ¿no? O sea, tener valores denota hacia dónde vamos en muchos sentidos. Y muchas veces la gente no asume correctamente sus valores. O, un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hay valores que en ocasiones creemos que son nuestros, pero no lo son. Son parte de, como dices, ¿no? En el caso de la política, pues de los demás, ¿no? Pero tú los estás asumiendo. Hay un ejercicio maravilloso donde escribes tus valores y luego en la columna de al lado dices, este me lo dio la iglesia, este me lo dio mi papá, mi mamá, papá. Y luego, ¿cuáles sí son tuyos? ¿No? Porque esos son bien, bien relevantes. Me encanta que los que estás marcando van muy en pie a este tema del arete, ¿no? El aret griego de la justicia, la honestidad, la templanza, la rectitud. ¿no? Entonces, está muy padre eso. Oye, mi querido Roberto, desafortunadamente se nos está acabando muy rápido el tiempo. Muy rápido. Tenía yo 1000 preguntas para ti, pero estamos empezando una costumbre nueva, donde el invitado que tenemos le deja una frase, una recomendación al que sigue. Entonces, dame la tuya y yo te voy a dar la que te dejaron. Una recomendación de vida. De lo que tú quieras. Ser felices. Estar menos, bueno, no sé, déjame decirlo, hay que ponerle buena cara a la vida de pronto. Yo siento que hoy estamos muy enfrascados en los pleitos y en las tensiones que generan nuestra vida en las redes sociales. Yo creo que hay que empezar a serenarnos y salirnos de esos conos de encono, ¿no? Okay. Sí, abandonar el cono de encono. ¿Con cuál me dejaron? No sé quién me invitaste. Tuve a Carolina Bolívar. Ella es una colombiana americana en Nueva York. Se dedica de manera muy exitosa con todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, especialmente desde el punto de vista empresarial. Y ella te deja el que te detengas, te pares enfrente del espejo y durante 3 minutos te preguntes quién eres. Muy buena recomendación. Como ejercicio de reflexión. Como ejercicio de reflexión, efectivamente. Hablando de los estoicos, justamente. Hablando de los estoicos, justamente. Que hagas una reflexión ante el espejo y digas que detén el tiempo, detén todo, quién eres. Me encantó la tuya, también está padre, ¿no? Vamos a reflexionar, date ese espacio, sé contento, sé feliz con lo que tienes en este momento. Como dices, a las redes hoy día, sí, te regalan unas cosas muy divertidas, pero también, es que ahorita que decías lo de los gatos, los memes que salieron de esos fueron maravillosos, ¿no? Sí. Pero te revela cómo la sociedad está enojada. Está enojada. Está muy enojada. Yo creo que desafortunadamente una de las cosas que yo veo hoy día es que vivimos en una sociedad enojada, estés donde estés. Literal, tuvimos la oportunidad de ir de viaje a California en el verano, en agosto, y todo era amor y paz, ya sabes, andábamos de camping y la fregada, y nos topamos con 2 o 3 personas pero de la nada, así de que no les gustó que estuvieras pasando con la camioneta enfrente donde ellos estaban y eran unas agresiones. Aquí me ha tocado ver cómo la gente está enojada, está empoderada de una manera muy negativa. Es que democratizó la conversación pública, las redes sociales. Porque todos somos no solamente receptores, sino somos emisores de mensajes. Sí. Y puede estar la persona más reconocida en términos de fama pública, no sé, un influencer de millones, con una persona que vive en soledad. Están en el mismo plano y discutimos unos con otros. No necesariamente
discutimos buenas cosas y por las buenas razones. En procesos electorales, como pasa en Estados Unidos, todavía se vuelve mucho más agudo esto. Nada más ve lo que la conversación en torno a la elección de Estados Unidos es muy complicada. Aquí mismo, en nuestro país, esta división entre los anti-Morena con los morenos, nos estamos llenando de crispación, intolerancia, y la crispación, la intolerancia, la violencia es la enfermedad del cáncer de las sociedades, de la cohesión social. Cuando no nos podemos entender, ni siquiera escuchar, no podemos vivir juntos. Y por eso a veces hay que tomar distancia de nuestro avatar, de nuestro personaje en redes y poner enfrente nuestra condición común de humanidad, de seres humanos, de personas, con nuestros principios, dignidad, autonomía, libertad, igualdad, pero también con nuestra esencia social. No somos personas que vivimos en el aislamiento, somos seres sociales, vivimos para y en sociedad. Y eso es lo que se está disolviendo cuando no sabemos separarnos de nuestro avatar, de ese personaje que somos o que pretendemos ser en las redes sociales. Totalmente de acuerdo. Me evoca la famosa de la resistencia francesa con los nazis, ¿no? El vive la humanité. O sea, nos falta humanidad nuevamente. Sí. Qué buena, está muy buena, qué padre terminaste el programa, me encantó esa manera de cerrar. Pues nada, queridos, nos tenemos que ir, pero no olviden suscribirse al canal, esto nos ayuda a entender que estamos haciendo las cosas bien. Y si quieren dejar comentarios, ya saben que lo pueden dejar directamente en la aplicación donde estén escuchando este podcast. Nos pueden mandar un DM y pues nada, muchas gracias por estar. Roberto, mil gracias por tenernos aquí. Muchas gracias. Darnos el tiempo y la paciencia de platicarnos cosas fuera de lo que usualmente platicas. Muchas gracias por la oportunidad. Qué chido, muchas gracias. Buenísimo. Pues nada, gracias.